Queridos estudiantes de español, bienvenidos y bienvenidas a PodL, el podcast creado por y para estudiantes de español. Somos creadores de podcasts con el objetivo altruista de ayudarte a mejorar tu nivel de español. Hoy, en PodL, vamos a hablar del diseño futurístico de aeronaves y para ello tengo a mi lado a Ertegun Ozan Keleş, estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Estambul, conocida en Turquía como İTÜ. Buenas tardes, Ertegun, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu colaboración. Nos vas a hablar de un tema muy interesante, el diseño futurístico de aeronaves. ¿Por qué has elegido este tema? Bueno, el desarrollo de aeronaves siempre ha sido un tema muy curioso para mí, porque volar es una gran pasión que tengo. Quiero que algún día las distancias no sean un problema para ninguno de nosotros. Pues adelante, ilumínanos con tu conocimiento. Seguro que muchos de vosotros habéis visto la película Top Gun Maverick. Si no, os animo a verla. En el comienzo de la película se ve una aeronave que se llama Darkstar. Tiene capacidad de volar a una velocidad de 10 Mach, lo cual significa 10 veces la velocidad del sonido. Un momento, explícanos qué es eso del número Mach, para los que no estamos tan puestos en el tema. Bueno, el número Mach, conocido en el uso coloquial como Mach, es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto. Entonces viene a ser un número adimensional normalmente usado para describir la velocidad de los aviones. Exacto, por eso Mach 1 equivale a la velocidad del sonido, Mach 2 es 2 veces la velocidad del sonido, etc. Vale, y nos explicabas que la velocidad de la aeronave en la peli es de 10 veces la velocidad del sonido. Eso es. Esta aeronave es ficticia, por supuesto. Y con la tecnología que tenemos hoy en día, si investigando conseguimos cada vez más conocer las leyes de la naturaleza, podremos aspirar a alcanzar unos 6 Mach. Estos datos, claro, según Lockheed Martin, que también diseñó la aeronave Darkstar para esta película. ¿Qué es eso de Lockheed Martin? Es una compañía multinacional de origen estadounidense que opera en la industria aeroespacial. Y Ertegun, ¿nos podrías explicar por qué en la actualidad no es posible el aumento de la velocidad tanto como se desea? Viajar más rápido significaría ganar la batalla al tiempo, ¿no? Ganar la batalla al tiempo y al sonido. Cuéntanos por qué. Resumiendo, la velocidad de 1 a 5 Mach se llama velocidad supersónica, mientras que la velocidad de 5 a 10 Mach se llama hipersónica. ¿Hasta aquí entendido? Sí, te sigo. Perfecto. Hay un fenómeno natural del que posiblemente ya hayas oído hablar alguna vez. Muy probablemente, estando tranquilamente sentados en casa, habréis escuchado un estruendo. Sí, los niños asustados nos preguntan y les decimos automáticamente que un avión ha roto la barrera del sonido. Exacto. ¿Pero qué sucede exactamente? A nivel muy básico, cuando una aeronave sobrepasa la velocidad de Mach 1, o sea, la velocidad del sonido, se produce una explosión sónica. En concreto, ocurre lo que los ingenieros llamamos onda de choque. Es una transición crucial para el aire, sus características cambian instantáneamente. Al escuchar onda de choque, lo primero que viene a mi cabeza es la palabra energía. Así es, la presión sube mucho y viene con una complicación muy grave, el calor. ¿Qué pasa con dicha subida de temperatura? Si negamos la importancia del calor, vamos a ver la destrucción de nuestras aeronaves. Ya entiendo. Estamos hablando de temperaturas extremadamente altas. ¿Y qué se puede hacer al respecto?
Si retrocedemos en el tiempo, concretamente a los años 60, durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense contrató a Lockheed Martin para crear una aeronave capaz de cruzar más de 3 mar. Iba a ser el SR-71, la más rápida de su tiempo. ¿Y lo consiguió? ¿Consiguió crear tal aeronave? Pues los ingenieros tenían el problema de calentamiento excesivo con cada aumento del kilómetro por hora. Con los materiales que tenían en ese momento para el fuselaje, era imposible crear una aeronave que alcanzara tal velocidad. ¿De qué materiales se trataba? Concretamente, el aluminio no era capaz de sostener esas temperaturas y el acero era demasiado pesado para usarse en todo el fuselaje. La misión parecía imposible. Tras unos años y después de varias críticas, los ingenieros decidieron usar un material poco común, el titanio. Este material no solo era resistente a temperaturas altas, también era uno de los más fuertes. Así que el 93% de la aeronave se construyó a partir de titanio. ¿Al final se consiguió? Sí, costó relativamente muchos más recursos, pero tenían un presupuesto sin límite y pudieron crear el SR-71. ¿Y en la actualidad se comercializan aeronaves de este tipo? No, porque después de esta creación se vio que, a pesar de las velocidades alcanzadas, era un producto ineficiente, ya que se necesitaba un montón de combustible para operar. Ya veo, o sea, que la inversión se retiró y ¿por dónde andamos ahora en el siglo XXI? En los inicios de este siglo se continuó con la mejora del SR-71 con un nombre muy similar, SR-72. Actualmente el objetivo es superar la velocidad Mach 6 y el primer vuelo se planea para el año que viene, en 2023. Muy interesante, así que podemos concluir el podcast diciendo que la mayor dificultad en el diseño futurístico de aeronaves es que al aumentar la velocidad deseada de las mismas, se produce un calentamiento excesivo que provoca su destrucción. Justo. De manera que para sostener estas temperaturas seguramente necesitaremos descubrir nuevos materiales y en particular nuevos tipos de materiales compuestos. Has dado en el clavo. La tendencia es utilizar cada vez más materiales compuestos en el mundo aeroespacial. Probablemente vamos a alcanzar el Mach 10 alrededor del año 2050 y en los próximos 30 años se producirán nuevos tipos de aeronaves. Bueno, Ertegun, muchísimas gracias. A partir de hoy, cada vez que escuchemos a un avión romper la barrera del sonido, nos acordaremos de ti y seremos capaces de explicar muchas más cosas a los niños. Gracias a ti por darme la oportunidad de mejorar mi español mediante la elaboración de este podcast. Queridos estudiantes, se despide PodL, el podcast creado por y para estudiantes de español. Somos creadores de podcast con el objetivo altruista de ayudarte a mejorar tu nivel de español. Nos vemos en el siguiente podcast.